Saludos, ¿qué tal República Dominicana? Estamos en el primer programa de este año 2025 de Sin Medias Tintas RD y como siempre esperamos que todos estén bien, que hayan disfrutado de las fiestas de Navidad y que lo hayan hecho con moderación y siempre pensando en su familia y en el futuro del país. Como siempre, un contenido preparado para ustedes para informarles de lo más importante acontecido durante esta semana. Y vamos a hablar inicialmente del expresidente de la República, Hipólito Mejía, quien, como dicen por ahí, está echando maíz a una gallina de su corral, si se quiere, porque Hipólito Mejía dice que República Dominicana tendrá una presidenta. ¿Y qué ocurre en los actuales momentos? Bueno, que en lo que se proyecta que será una interesante batalla interna en el Partido Revolucionario Moderno, surgen de momento dos figuras que según las encuestas y según las mediciones son las principales figuras de cara a sustituir como candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno al actual presidente de la República, Luis Abinader. Se habla de David Collado y se habla de Carolina Mejía. Cuando Hipólito Mejía dice que la República Dominicana tendrá una presidenta de la República, pues entonces comienza a abonar la idea de que su hija pueda ser candidata en primer lugar del Partido Revolucionario Moderno y posteriormente también cultiva la idea de que su hija pueda ser presidenta de la República Dominicana. En ese mismo orden y siguiendo con el expresidente Hipólito Mejía, él formó parte de un grupo de expresidentes que recibió a quien llaman como el presidente electo, el presidente genuino que debió salir del proceso electoral que vivió hace unos meses la República Bolivariana de Venezuela, y es de Edmundo González Urrutia, quien fue recibido en República Dominicana por un grupo de expresidentes que básicamente lo que hicieron estos exgobernantes fue mostrarle apoyo y respaldo a González Urrutia. A pesar de todo lo que ustedes saben que ha ocurrido en Venezuela y que posiblemente seguirá complicando la gobernabilidad y la vida en sentido general de esta nación, y sobre todo habrá que ver, partiendo de ahí, qué política toman los Estados Unidos en relación al tema de Venezuela. Pero siguiendo con Hipólito Mejía, él también dice que está en desacuerdo con la decisión que tomó el Tribunal Constitucional de la República, que en términos de la Constitución, la medida no es incorrecta, porque la Constitución dice que todo el dominicano tiene el derecho a elegir y a ser elegido. Y entonces, partiendo de esa premisa constitucional, el Tribunal Constitucional de la República establece la posibilidad de que en la República Dominicana puedan presentarse candidatos que no pertenezcan a ninguna organización política para aspirar a la presidencia de la República. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, que en la forma que se mueve y se manejan las cosas en la República Dominicana, imagínese usted que cualquier persona que no tenga al momento de presentarse como candidato un señalamiento de parte de la justicia, entonces puede ser candidato a la presidencia de la República. Y muchas personas, para hacer daño y para quizás hacerse el gracioso, mencionan tal o cual nombre de tal o cual figura. Yo no entraría en esa jugada, pero sí es cierto que para usted aspirar a ser presidente de la República, usted debería tener algunas condiciones, usted debería llenar algunos requisitos, y no es menos cierto que incluso, miren lo que se presentó en el proceso electoral pasado, donde por la cantidad de aspirantes a regidores, la gente en una boleta a veces no podía distinguir ni siquiera la cara o el nombre de la persona por la que quizás deseaba, o por la persona que quizás trabajó, o por la persona que simplemente quería votar. Eso fue en esa boleta donde había un número alto de regidores. Imagínense una boleta presidencial de la República Dominicana donde hayan 300 candidatos.
Usted dirá que sería fácil para un PRMista, para un PLDista, para un reformista, para un PRDista, para un miembro de la Fuerza del Pueblo, ubicar e identificar en esa boleta el candidato de su preferencia, pero no hay dudas de que yo entiendo que esta medida del Tribunal Constitucional puede motivar a que se relaje un poco el tema este de poder aspirar a ser candidato a la presidencia de la República Dominicana. Miren, la Policía Nacional ha estado en el último mes, vamos a decirlo así, dando caza y muerte a peligrosos delincuentes que eran buscados precisamente por las autoridades. Se habla de que en el mes de diciembre la Policía Nacional ultimó unos 12 delincuentes considerados como altamente peligrosos y con un prontuario y un historial amplio y conocido de hechos delictivos que habían cometido en la República Dominicana. ¿Qué ocurre? Que llamativamente lo que la gente conoce como los derechos humanos, y ahora se ha sumado a esto el Defensor del Pueblo, piden que se aclaren muchas de estas muertes que se han registrado últimamente en los llamados y famosos intercambios de disparos. ¿Qué ocurre? Que yo quiero que ustedes hagan memoria y recuerden que entre el mes de noviembre y principios de diciembre, varios policías, varios agentes de la Policía Nacional, en el cumplimiento de sus labores, fueron asesinados por delincuentes. Incluso hay uno muy famoso que ocurrió en Santiago, donde un delincuente no solo se conformó con derribar a un policía, aparentemente propinándole un disparo en la pierna, sino que al salir corriendo el delincuente le pasa por el lado y se devuelve y remata en el piso al miembro de la Policía Nacional. Ese es uno de los casos más conocidos que se produjeron entre noviembre y diciembre, pero llamativamente no recuerdo haber visto a los representantes de los derechos humanos ni al Defensor del Pueblo expresarse a favor de que estos casos donde murieron en el cumplimiento de sus labores miembros de la Policía Nacional fueran esclarecidos y se hiciera justicia en estos casos. ¿Qué quiero decir? Que está mal que ellos traten de indagar y de que se aclare en qué circunstancias realmente murieron estos delincuentes. No está mal que ellos quieran que eso se aclare, pero sí veo mal que cuando ocurren hechos donde mueren no solamente agentes de la Policía Nacional, sino también miembros y personas de la sociedad civil, del pueblo llano, donde a veces ocurren asesinatos y crímenes que provocan estos delincuentes o parte de esos delincuentes que ustedes ven en sus pantallas, y entonces uno no escucha a estos organismos expresarse a favor del esclarecimiento y de que se aplique el peso de la justicia y de las leyes sobre los delincuentes. Así es que 12, y ocurre algo regularmente cuando estos hechos se hacen numerosos y sonoros en el mundo, sobre todo de la delincuencia. Ahí vemos 2, 4, 6, 8, 10. Como dice popularmente el pueblo, poner la barba en remojo. Muchas veces cuando se producen estos hechos sucesivos de muerte de delincuentes renombrados a manos de la Policía Nacional en los llamados intercambios de disparos, se produce como una especie de recogimiento de parte de los delincuentes, porque es bueno que la gente sepa que no solamente la policía está buscando a estos delincuentes que ustedes ven en sus pantallas, que dicho sea de paso, murieron en intercambio de disparos. Hay más delincuentes que saben que la policía los está buscando y que en la actualidad la Policía Nacional tiene los juegos pesados con ellos, y entonces más vale que muchos de ellos, y es lógico, se recojan y estén tranquilos por un tiempo. Así es que posiblemente el pueblo, la sociedad dominicana en sentido general,
pueda tener algún tipo de respiro, algún tipo de descanso de la ola de atracos y de asaltos y de crímenes que cometen o que cometían estos que están en sus pantallas y que cometen otros o que cometieron otros que la policía actualmente está buscando y está persiguiendo. En los Estados Unidos se presentó recientemente una tormenta de nieve que trastornó la vida en sentido general de la sociedad norteamericana. Se habla de más de 60 millones de personas afectadas por esta tormenta de nieve y esto produce merma en las actividades comerciales, la suspensión de vuelos aéreos, la suspensión de la docencia, la suspensión de las prácticas deportivas. En sentido general, esta época de invierno, interrupción del servicio de energía eléctrica, tan importante en esta etapa del año, precisamente incluso por el tema de la calefacción, aunque muchos hogares ya el sistema de calefacción que utilizan es en muchas ocasiones a base de gas propano, pero sin dudas que en sentido general se afectan bastante las actividades y la vida de las personas cuando se presentan estas tormentas de nieve en los Estados Unidos. Entonces, en el caso particularmente, bueno, ahí vemos algunas imágenes, como decía, el tránsito se afecta, las actividades comerciales, las actividades docentes, las deportivas, se suspenden decenas de vuelos aéreos también, entonces esto también provoca que muchas personas que tenían contemplado para una fecha X o Y realizar un viaje, entonces tengan que moverlo para otra fecha. Algunos dominicanos incluso que ya tenían contemplado regresar a los Estados Unidos luego del feriado de las Navidades, de la fecha de Navidad, de la época de fin de año, pues también vieron afectada esa posibilidad y entonces sus vuelos van a ser movidos para otras fechas e incluso mucha gente, algunas personas que yo conozco incluso, obviamente los reportan a sus patronos en los Estados Unidos y ellos están conscientes realmente de que esta situación pues provoca este tipo de resultados. En el caso de Venezuela y la juramentación de Nicolás Maduro, siempre los regímenes autoritarios o regímenes que tienen las características que tiene el de Nicolás Maduro, para sostenerse, para sustentarse, necesitan un apoyo prácticamente unilateral de los cuerpos militares y de las fuerzas policiales. En el caso de Nicolás Maduro, previo a su nueva juramentación, pues un grupo importante de militares y de policías de Venezuela, de alta jerarquía, de altos rangos, pues mostraron su apoyo irrestricto y su fidelidad al régimen de Nicolás Maduro, pero a pesar de esto, una rama disidente de las Fuerzas Armadas también y de algunos cuerpos policiales, entonces pidieron al pueblo que respaldara y que apoyara al presidente electo González Urrutia. Entonces, vamos a ver cómo sigue evolucionando eso y sobre todo en el tema de Venezuela, yo creo que lo más importante es cómo va a actuar Estados Unidos en relación a esta situación. Si se quiere, durante el periodo de gobierno de Joe Biden, si se quiere, Venezuela yo encuentro desde mi punto de vista que el régimen como tal no fue acosado de manera drástica por los Estados Unidos, entonces es muy probable que Donald Trump venga con otra dinámica. Marco Rubio, que será el encargado de trabajar los temas, sobre todo políticos, del hemisferio de esta parte de América, se dice que es un hombre que tiene los juegos pesados y que, como dice el pueblo, la tiene contra Venezuela y la tiene contra, no contra el pueblo venezolano, sino que la tiene contra Nicolás Maduro, una nación rica, con muchísimas riquezas, minerales, turísticas, una nación hermosa Venezuela, pero que este régimen ha sumido al pueblo en la pobreza, en carencias, en carestía, una inflación que no se detiene, y entonces lo de Venezuela
parecía una bomba de tiempo que se había tranquilizado porque el pueblo venezolano tenía la esperanza de que el proceso electoral que se celebró hace unos meses fuera transparente, y ese pueblo tenía la esperanza y ya había estado relativamente tranquilo, relativamente en calma Venezuela, porque el pueblo esperaba tranquilamente el proceso electoral para en las urnas darle su merecido a Nicolás Maduro. Sin embargo, todo el mundo sabe el nivel y el tipo de fraude que se produjo en esas elecciones, y entonces Maduro, a pesar de su incompetencia, a pesar de la incapacidad que le caracteriza, pues se ha empecinado en mantenerse en el poder en Venezuela, y lamentablemente el pueblo seguirá pagando con sangre, con dolor y con sudor esta permanencia en el poder de este hombre que ha mostrado en la práctica que no tiene ni la más mínima capacidad para dirigir, no una nación como Venezuela, sino para dirigir, como dice el pueblo dominicano, ni siquiera para dirigir un ventorrillo. En relación al tema que yo había planteado al inicio del programa, donde Hipólito Mejía decía que no estaba de acuerdo con la decisión del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, donde daba aval a la presentación de candidaturas independientes a la presidencia de la República, vimos algo que se da pocas veces en la República Dominicana, y es que cuando las balas te cruzan cerca, o en el béisbol también se dice que cuando la bola te pasa cerca del cuerpo, los fly comienzan a picarte cerca también, tú te pones en expectativa. Entonces se logró que el Partido Revolucionario Moderno de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo se pusieran de acuerdo en lo siguiente, y es en presentar de manera conjunta, parece que sería de manera conjunta, un documento dirigido a la Junta Central Electoral con relación a la posición de estas organizaciones sobre el hecho de que para el proceso electoral del 2028 se puedan presentar a la presidencia de la República candidaturas independientes. Incluso, ¿qué provocaría la presentación de candidaturas independientes? Bueno, recientemente los procesos internos de algunas organizaciones han dejado inconformes a algunos candidatos. Entonces, fácilmente un candidato que pierda un proceso interno en su partido, donde él entienda que le hicieron fraude y que el proceso haya terminado, para poner un número 40-30, fácilmente el afectado, que sería en este caso el que logró 30, cuando viene a ver, entonces se aparta de esa organización política y presenta un proyecto a la presidencia de manera independiente. Y entonces veríamos, aparte de lo que ya yo mencioné, de que sería un entrentó, porque posiblemente los requisitos para presentarse como candidato a la presidencia de la República en términos de preparación no hay exigencia, sí hay una exigencia para la edad, pero salvo eso, como constitucionalmente todo el mundo tiene derecho a elegir y ser elegido, entonces cualquier persona pudiera presentar una candidatura a la presidencia de la República, pero repito, en este caso sí se pusieron de acuerdo la Fuerza del Pueblo, el PRM y el Partido de la Liberación Dominicana. Miren, el caso de Haití y la violencia sigue siendo un tema de mucha preocupación, no solamente para la República Dominicana, sino uno de los temas recurrentes a nivel de toda América, porque todo el mundo sabe que Haití es la nación más pobre de América, una de las más pobres del mundo, y actualmente es una de las 3 naciones más violentas de todo el planeta. Bueno, en Haití en el año 2024, según los datos que recopilan algunos organismos internacionales, unas 5.600 personas murieron por acción directa de las pandillas que dominan y gobiernan más del 80% del territorio haitiano. O sea, más de 5.600 personas muertas. Son unos datos, si se quiere, extraoficiales, porque de Haití los datos que provienen en cualquier materia nunca son exactos ni correctos,
No hay forma de que alguna organización vaya a Haití a poder contar los muertos que se producen a diario en esa nación, que se producen semanal, que se producen mensualmente, pero unos datos aproximados colocan en 5.600 o un poco más los muertos en Haití, repito, producto solo de la violencia que producen las pandillas criminales que dominan gran parte de esta nación. Ya se sabe que hace un tiempo un equipo de fuerza de Kenia se instaló en Haití y ha logrado uno que otro efecto positivo en algunas zonas de Haití. Todavía el principal aeropuerto de Haití se mantiene cerrado. Parte de los puertos de importancia de Haití se mantienen también sin operación. Y entonces ahora se ha unido una fuerza de Guatemala que está compuesta por unos 150 miembros que también tienen algún tipo de experiencia en la lucha contra pandillas, por ejemplo. En esos países de Centroamérica hay un efecto importante de actos delictivos que se realizan a través de pandillas. Entonces este es el caso de El Salvador, que ya Nayib Bukele logró controlarlo, pero incluso el mismo hecho de El Salvador provoca que algunas naciones cercanas se trasladen parte de estos pandilleros, o sea que estas fuerzas de Guatemala tienen experiencia actuando contra grupos irregulares como son estos grupos que están dominando prácticamente todo el territorio en Haití. Así que esperamos que el efecto de esta nueva incorporación de miembros militares pues surta efecto en Haití y pueda de algún modo ir resolviéndose la situación. Ya el año pasado, Cherisier Barbecue, uno de los principales líderes de organizaciones, de estas bandas delictivas de Haití, en 2 ocasiones estuvo cerca de ser capturado, de ser eliminado, incluso en situaciones donde varios miembros importantes de su organización perdieron la vida, pero él logró escabullirse y quedar con vida. Pero esto demuestra de algún modo ya que más temprano que tarde pudieran estas fuerzas militares, en combinación con las autoridades haitianas también, pues dar caza a importantes cabecillas de estos grupos, y posiblemente cuando eso ocurra, pues algunos de estos grupos también pues mermen un poquito su fuerza y su preponderancia en la empobrecida nación caribeña. También está la noticia de algo que se produce cada año en Los Ángeles, y uno se pregunta a veces cómo una nación tan poderosa y que tiene tantos recursos y la disponibilidad de tanto acceso a métodos y a medios tecnológicos para prevenir en la dimensión que se producen los incendios forestales de Los Ángeles, donde cada año decenas de miles de millones de dólares, incluso en ocasiones, se producen como pérdidas provocadas por los incendios forestales que muchas veces se extienden a áreas pobladas y entonces incendian viviendas. Está el caso ahora mismo, por ejemplo, de una zona exclusiva de Los Ángeles donde viven famosas estrellas del jet set internacional y del cine sobre todo, Pacific Palisades, que es un exclusivo barrio de estrellas de Hollywood que ha sido prácticamente arrasado por completo por estos incendios y se producen cada año, pero como que no hay una forma de que en Estados Unidos logren reducir el efecto que producen, el efecto catastrófico que producen cada año estos incendios forestales. Se conocen las fechas del año donde se producen, se conocen las zonas que son más proclives a que se produzcan estos incendios forestales. Sin embargo, cada año las pérdidas y las dificultades que producen se cuantifican en varias decenas de millones de dólares, y señalamos el caso de este lugar, Pacific Palisades, un
sector exclusivo donde viven grandes figuras y estrellas del cine y del canto internacional, que prácticamente ha sido arrasado por completo. Entonces, no solamente está el hecho de las pérdidas millonarias que esto produce, sino que estas estrellas tuvieron que ser, en muchos casos, evacuadas para poder garantizar su integridad física y sus vidas, porque esto definitivamente se convierte en algo incontrolable. Un dato interesante que llama mucho la atención es el hecho de que todo el que ha pasado por el frente de una universidad en la República Dominicana, sobre todo en los últimos 7, 8 años, sin mucho esfuerzo, si mueve la vista, se va a dar cuenta de que en su mayoría las personas que están estudiando en universidades son del sexo femenino. Es decir, usted va a cualquier universidad, usted entra al aula de una universidad y se va a dar cuenta del alto porcentaje de mujeres que se están preparando y capacitando para en un futuro ocupar posiciones importantes en la política, en el área empresarial, en el área de los negocios, etcétera. Un mayor número de mujeres se prepara en la actualidad, pero que superan una cantidad impresionante al número de hombres. Un estudio muestra que un 66% de los o las estudiantes en los centros universitarios del país son mujeres. Un 66% de los estudiantes que están buscando hacerse de una profesión en la República Dominicana son mujeres, pero hay un dato llamativo y es el hecho de que cuando se refiere a estudios técnicos o superiores, en el área de la tecnología, las mujeres solamente ocupan en las aulas un 18%. Es decir, que si hacemos la relación, estaríamos hablando que un 82% de los estudiantes que están en aulas donde se estudia a nivel técnico o profesional, una rama importante de la tecnología, que finalmente lo que se proyecta es que a futuro los principales puestos en las empresas tengan relación directa, más que todo con el área de la tecnología. Entonces tenemos el dato de que solo el 18% de las mujeres está estudiando o dedicándose a superarse en áreas vinculadas a la tecnología. O sea que esto proyecta que a los próximos 4, 5, 7, 10 años, entonces los principales puestos en áreas de tecnología, en empresas, en canales de televisión y en otras áreas del país, en empresas de telecomunicaciones, entonces esas posiciones estarían en su mayoría siendo ocupadas por hombres. Así es la situación. Entonces vamos a un pequeño corte comercial y entonces al retorno seguimos con más del contenido de Sin Medias Tintas RD. Un segundito, un minutico.
Déjame. ¿Más o menos qué tiempo llevamos? ¿Qué tiempo llevamos más o menos grabado? Más de media hora. Ok, dame yo pasarte algo para tratar alguna cosita más, para completar por lo menos 45 minutos. Sí, espérate, dime. 1451. ¿Tu nombre? Felipe. Ahora mismo te paso eso. Bien, amigos, retornamos con Sin Medias Tintas. Miren, y en un momento en el que mucha gente entiende que hay una especie de distanciamiento entre importantes funcionarios del gobierno, un distanciamiento entre esos funcionarios, muchos de los cuales incluso tan pronto como en el 2026, por ejemplo, estarán buscando acercarse a las bases del Partido Revolucionario Moderno y de buscar el favor de esa militancia, de esa organización, en momentos en que se habla que existe ese distanciamiento entre la alta cúpula del Partido Revolucionario Moderno y las bases de la organización, hay un hombre que ha estado siendo, si se quiere, la punta de lanza, pero no utilizada por el partido, sino que él de manera propia
ha decidido hacer esto y ha estado realizando recorridos por todo el país. Y hablo de Roberto Fulcar, el exministro de Educación, el primer ministro de Educación en el gobierno de Luis Abinader, quien después de algunos problemas de salud y todo eso, pues se ha incorporado nuevamente a las labores a lo interno del partido y ha estado realizando importantes recorridos y contactos con la base y la militancia del partido a nivel de todo el país, y las actividades que él realiza demuestran realmente que hay una parte importante de la militancia de la organización oficialista que necesita precisamente de ese tipo de acercamiento de una persona como es Roberto Fulcar, que siempre se ha caracterizado por ser un armador de la política, pero también un hombre que ha mantenido siempre contacto y cercanía con las bases del partido. Así es que a nivel nacional, Fulcar ha estado realizando estos recorridos y en cada actividad uno ve decenas y cientos de personas asistir y estar muy de acuerdo con los planteamientos que él hace, sobre todo de que la militancia se mantenga apoyando la gestión del presidente Luis Abinader y de que en algunos casos algunas personas que entienden que no han sido tomados en cuenta para alguna posición en el tren gubernamental, pues tengan la calma, tengan paciencia y se mantengan fieles al partido, apoyando la gestión del presidente Abinader. Y él se ha convertido, si se quiere, en el vocero, en la persona que escucha, en la persona que atiende los reclamos de las bases del partido, y este tipo de actividades que él ha estado realizando a nivel de toda la geografía nacional, pues está tomando cuerpo y es resaltado también por importantes figuras del partido oficialista. El presidente de la República, Luis Abinader, promulgó la ley que determina todo lo relativo al Consejo Nacional de la Magistratura y también la forma a través de la cual se va a designar el Procurador General de la República. Porque desde los litorales o desde el litoral de la Fuerza del Pueblo se dice que estaba ya establecido en la Constitución la independencia de la selección del Procurador General de la República. Llama mucho la atención el hecho de que tanto en el gobierno de Leonel como en los gobiernos de Danilo Medina, el procurador era una persona de la estrecha cercanía, de la estrecha confianza y miembro prominente del partido de gobierno, tanto en los gobiernos de Leonel y sobre todo también con una cercanía mayor, decía el pueblo, que había entre Jean Alain Rodríguez y el expresidente Danilo Medina. Así es que eso estaba establecido en la Constitución, pero no se cumplía. Entonces, lo que el presidente de la República ha hecho es darle, si se quiere, un carácter de obligatoriedad al hecho de que el Procurador General de la República, al menos, no sea, aunque sea una persona que en algún momento haya tenido alguna vinculación o filiación política, no sea un dirigente al momento de asumir el cargo del partido de gobierno, porque usted sabe que es muy difícil ser juez y parte y actuar entonces bajo ese escenario de manera correcta. Entonces, otra de las informaciones que tenemos relativas al caso de Venezuela es que la situación en esta nación, repito, pudiera tomar a partir de la próxima semana ya, podría tomar ribetes distintos. Hay mucha gente en ese pueblo que ya no aguanta la situación que se está viviendo, la carestía de los alimentos, la escasez de los alimentos. El sistema eléctrico en Venezuela también está bastante afectado. Venezuela tiene una deuda en los actuales momentos
que es difícil de pagar y que por el hecho de la irregularidad del gobierno que hay en Venezuela, entonces se le ha hecho también imposible a Nicolás Maduro renegociar la deuda que tiene Venezuela con los organismos internacionales. Se habla de que la deuda externa actual de Venezuela con organismos internacionales sobrepasa los 165.000 millones de dólares. Escuchen bien el número. Venezuela tiene una deuda creciente que no ha logrado renegociar, pero que tampoco está pagando, ha dejado de pagar en los últimos 4 o 5 años. Si usted eso le suma los intereses, porque esos organismos internacionales, salvo que usted realice algún tipo de negociación, como dice el pueblo popularmente, con su cuarto o con su dinero no cogen corte, esos intereses siguen acrecentando la deuda y el bolívar se sigue devaluando y entonces una deuda de más de 165.000 millones de dólares y no se sabe realmente el hecho posible de que China le meta la mano y parte del cuerpo a Venezuela, la situación que se prevé en esa nación de ingobernabilidad para los próximos meses pudiera provocar situaciones bastante difíciles y situaciones que estaríamos lamentando bastante. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ustedes saben que desde hace un tiempo, como dice el pueblo popularmente, Joe Biden mostraba en sus presentaciones públicas que había algunos temas ya de coordinación motriz, de coordinación de sus ideas, de planteamientos que él hacía que en ocasiones como que la gente no le encontraba mucho sentido, no le encontraba ni pie ni cabeza. Y una de sus últimas declaraciones es que él tenía todo para vencer a Donald Trump, pero que la salud se lo impidió. Entonces mucha gente por ahí dice que si un familiar, que si mi tía tuviera 2 ruedas, fuera una bicicleta. Entonces Joe Biden dice que si él hubiera estado, que si él hubiese tenido salud, que él tenía todas las posibilidades de vencer a Donald Trump, pero no hay dudas que más allá del hecho de las situaciones que todo el mundo veía y que quedaban evidentes ya cuando el presidente de los Estados Unidos tenía presentaciones públicas, lo cierto es que la situación en sentido general, la situación económica en Estados Unidos está bastante difícil, los alimentos se han incrementado de una forma increíble, los alquileres, el precio de los vehículos, en sentido general, la vida en los Estados Unidos se ha encarecido a niveles nunca antes vistos y realmente una de las situaciones por las que generalmente en cualquier nación un presidente pierde el poder es cuando las decisiones y la forma en que se está gobernando afecta directamente el bolsillo de las personas. Y uno habla, cualquier persona que tenga un familiar en los Estados Unidos puede consultar con esa persona, con ese familiar o ese amigo, y si indaga bien se va a dar cuenta que a pesar de lo caro que están los precios de los alimentos en los Estados Unidos, en la República Dominicana, perdón, en los Estados Unidos están aún más caros que en la República Dominicana. ¿Con qué se ayudan mucho los dominicanos y las dominicanas en Estados Unidos? Sobre todo las que son madres, con unos cupones que da el gobierno que permiten adquirir alimentos en establecimientos y por eso mucha gente ve que de Estados Unidos con cierta frecuencia hay personas, no siempre lo hacen por esa vía, quiero señalarlo porque hay personas que tienen un buen nivel de ingresos y ese buen nivel de ingresos le permite cada cierto tiempo enviarle una caja de alimentos a sus familiares en República Dominicana, un tanque de alimentos a sus familiares en República Dominicana, pero allá muchas personas, repito, sobre todo las madres, se ayudan mucho con unos cupones que entrega el gobierno y estos cupones permiten que las personas adquieran alimentos y eso aliviana un poco la carga y entonces por eso las personas tienen algún tipo de desahogo económico, pero solamente esa situación lo permite. Vamos ahora a ver a Lisa Moreta con el segmento desde Nueva York, a ver cómo está la cosa en Estados Unidos, cómo está el clima, cómo está la situación política y los temas de interés que como siempre nos tiene
Lisa Moreta, aquí en Sin Medias Tintas RD. De mucha paz, mucha luz, armonía. Para ustedes chicos en el estudio y para ese público televidente que nos sintonizan. En el día de hoy me encuentro en mi oficina, ya que no pudimos hacer la grabación fuera por la situación de las gélidas temperaturas que están sacudiendo a la ciudad de New York. Bueno, esta semana ha sido algo activa con relación a todo el tema político de este país. Vemos que Donald Trump está haciendo controversia otra vez, como siempre. Dice que quiere ahora renombrar el Golfo de México por el Golfo de Estados Unidos y obviamente eso ha causado un revuelo entre todas las personas, líderes comunitarios en otros países y demás, donde dicen que él no tiene el poder de hacer ese cambio, que eso es algo impuesto por los españoles hace muchos años, pero Donald Trump siempre causa controversia en todo lo que hace. Él sí dice que él quiere hacer ese cambio por la situación que está, la violencia que está sacudiendo a México, que donde él menciona que quien está gobernando ahora mismo ese país es el cartel de las drogas mexicanas. Eso es algo preocupante porque vemos que a diario se encuentran personas decapitadas, personas acribilladas y demás. Vamos a ver qué va a pasar con todo este tema, que Donald Trump nunca sale de una controversia. En otro orden, el alcalde de Eric Adams se suma nuevos cargos. Todos sabemos que él tiene un caso abierto criminal, que es algo bastante preocupante, que si no consigue lo que él está buscando en un indulto presidencial con el presidente Donald Trump, de no conseguirlo, él puede pasar mucho tiempo en la cárcel, porque él tiene muchos cargos que son realmente fuertes de lo que se le acusa a él. Y ahora vemos que se le suman nuevos cargos más, entonces vamos a ver qué va a pasar con toda esta situación. En otro orden también vimos que entró en vigencia el peaje de descongestión, que es un peaje que tiene mucho tiempo ya que se había construido y que estuvo en corte disputándose de que no podía entrar en vigencia por el tema de que quien iba a ser afectada era la clase trabajadora, pero ya sí sabemos que entró en vigencia esta semana y eso ya ha causado un descontento entre los contribuyentes de este país, donde se dicen que no pueden con tanto taxes que se está poniendo a esa ciudad, donde esa ciudad ahora mismo se está viendo una ciudad más cara comparativamente con otras ciudades, que antes se decía que la ciudad más cara que existía era California, pero ahora vemos que New York es la ciudad que está siendo más cara ahora mismo en la historia de Estados Unidos. Entonces, con todo este tema del peaje, muchas personas están ahora mismo viéndose obligadas a tomar el transporte público, dígase los trenes, y sabemos lo que está pasando en los trenes de este país. Es algo que está afectando mucho porque hay mucha violencia, hay muchas muertes. Sabemos que una persona incendió a una señora que estaba sentada en el tren en semanas atrás. Entonces, eso lo tiene muy preocupado a la población, porque dicen que si ya implementaron ese peaje, ahora van a tener que verse obligados a tomar el transporte público y muchas personas no quieren hacerlo por lo que ya mencionamos, por el temor de que no sabemos si pueden llegar vivos a sus hogares. Si sabemos que hay un despliegue de policía, también vemos que Los Ángeles Guardianes, que es una entidad voluntaria, también se está desplegando para mantener la seguridad de los trenes. Vamos a esperar a ver qué va a pasar porque han sido muchas cosas, han sido muchos cambios. La persona está un poco descontenta con todo lo que está pasando aquí en Estados Unidos. También vemos que la comunidad de inmigrantes están también un poco atemorizados, los indocumentados. Ahora se le está hablando de una tarjeta roja, que esa tarjeta roja donde dice es que se le lee el derecho de los inmigrantes de este país, donde no pueden ser detenidos sin tener un abogado presente y demás. Pero son tantas cosas que están pasando que uno ni sabe ahora mismo qué es lo que va a hacer. Pero sí le digo que el 20 de enero entra al poder Donald Trump definitivamente. Vamos a ver, vienen muchos cambios para Estados Unidos, cambios buenos, cambios no tan buenos, pero vamos a esperar qué va a pasar. Así es que chicos, hasta aquí les dejo el segmento. Que pasen un excelente día, nos vemos la próxima semana. Lisa Moreta, chao, chao. Bien, excelente el segmento de Lisa Moreta desde los Estados Unidos, específicamente o particularmente desde Nueva York. Ya para terminar con la entrega de hoy de Sin Medias Tintas RD, quiero hablar brevemente sobre un tema relativo a la ministra de Interior y Policía,
la querida y apreciada Farideh Raful. ¿Qué ocurre? Hay algunas medidas que han disgustado un poco, sobre todo a los dueños de establecimientos comerciales, de centros de diversión nocturnos, vamos a llamar así, bares, discotecas, restaurantes, colmadones. ¿Qué ocurre? Que durante el proceso de la Navidad, históricamente o en los últimos años, se había estado permitiendo durante un tramo del periodo de Navidad de que los establecimientos estuvieran libres para el expendio de bebidas y las fiestas y todo eso las 24 horas del día. Sin embargo, en el pasado proceso, en las pasadas fechas de la Navidad, entonces se mantuvo un control parecido al que habitualmente se ha estado utilizando, de que los establecimientos estén abiertos hasta las 12 de la madrugada, y algunos establecimientos tienen la libertad de los viernes y los sábados estar hasta las 2 de la madrugada. ¿Qué ocurre? Que a pesar de que yo entiendo que muchas de esas medidas pueden aligerarse, pueden haber un nivel de flexibilidad mayor, yo también he notado en los medios de comunicación y posiblemente incluso algunos de los promotores de esta campañita que hay contra Farideh Raful, es posible que muchos de los promotores incluso estén a lo interno de su partido, porque eso no es nuevo en la República Dominicana. Farideh es una de las figuras del PRM que pudiera estar, no quiero establecer que vaya a ser la ganadora de un proceso interno, pero es una de las figuras de importancia de esa organización, y si ella decide lanzar un proyecto en busca de la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno, pudiera tener un importante nivel de apoyo a lo interno de la organización, y quién sabe lo que pudiera ocurrir, porque sobre todo yo entiendo que el trabajo que ella haga en el Ministerio de Interior y Policía puede subirla o bajarla en el nivel de popularidad que ella actualmente pueda tener y pueda lograr a nivel de un proceso interno, y si resulta ganadora del proceso interno, de cara a lo que pudiera lograr en una candidatura hacia la presidencia de la República. Pero lo cierto es que a pesar de que, repito, yo entiendo que algunas medidas con los centros de diversión deben y pueden ser flexibilizadas, también he notado, y es muy evidente, incluso parecería que en este gobierno solamente hay un funcionario o solamente hay un objetivo al cual atacar, y es Farideh Raful, y uno lo puede notar en los medios escritos, en los productores de programas que lo hacen a través de las redes sociales, en los programas de radio, en los programas de televisión, como hay una serie importante de comunicadores que todos sus disparos los dirigen hacia la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful. Yo entiendo que sí, que hay medidas que ella puede revisar, que hay medidas que ella puede flexibilizar, incluso algunas de esas medidas, cuando se flexibilizan, permiten un mayor dinamismo y movimiento en la economía, porque para nadie es un secreto que en las discotecas, en los bares, en los restaurantes, en las bancas deportivas, en los colmadones, se mueve una cantidad importante de dinero, y parte de ese dinero que se mueve, el Estado lo recibe en impuestos a través sobre todo del consumo de las bebidas alcohólicas. Se pueden flexibilizar, pero también hay una campaña montada contra Farideh Raful que yo entiendo que tiene muy buenas intenciones, y entiendo también que con el tiempo irá afianzándose en la posición que está ocupando, y que al final saldrá del Ministerio de Interior y Policía con altas calificaciones. Por hoy hemos finalizado la entrega de Sin Medias Tintas RD. El próximo sábado nuevamente estaremos con ustedes por aquí por Bebeto TV. Bye bye.